no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Vale, pues yo soy Eva, soy madre de 2 hijos. Bueno, mi vida cristiana se resume en que bueno, yo he ido siempre a un colegio católico, con mis padres iba a misa todos los domingos, pero un momento de mi vida me casé por la iglesia, luego tengo la nulidad matrimonial, pero bueno, yo me casé por la iglesia. Hubo un momento de mi vida que te separas un poco, porque yo iba a misa y no me llegaba a nada, o sea, es que me aburría directamente. O sea, ni la homilía ni las lecturas, yo no era capaz de mantener la atención sostenida más de a lo mejor 2 minutos. Y entonces, bueno, pues cuando lo tienes así, te cuesta acudir con frecuencia, porque lo tienes más aquí que aquí, lo tienes más como una obligación que como algo que sientes. Y bueno, pues esa era mi vida más o menos de fe. Yo bauticé a mis hijos, pero yo lo veía como algo social o más como un mandato. Y lo haces porque lo hace todo el mundo. Y eso sí, tuve cierta coherencia a la hora de cuando hicieron la comunión mis hijos, pues por ser un poco coherente volvíamos a ir a misa. Pero luego, claro, eso como no lo sientes, pues se te va diluyendo y lo dejas de hacer. Es verdad que hubo un momento en mi vida que yo empecé a notar como un vacío ahí por dentro, que hay algo que necesitas llenar y no sabes el qué, no le encuentras respuesta. Entonces yo ahí me empezaba a centrar en personas que yo les veía que tenían mucha fe y yo las veía siempre muy alegres, tenían una alegría especial. Y decía, pues esta paz que tienen, ¿de dónde les vendrá? Y yo ahí empezaba a preguntar. ¿Y tú qué es lo que haces y tal? Pues me recuerdo una persona que me decía, pues yo voy a cursos del Evangelio. Tal, no sé qué, ya empiezas como a tirar un poco del hilo. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Esa es más o menos mi vida antes del accidente. Bueno, pues ese día nos levantamos, fue un día normal, era un viernes. Y bueno, pues yo me fui a trabajar, mis niños al cole. Y era verano, era el 11 de julio, era verano. Después de cuando llegué a casa, pues nos fuimos a la piscina, un club. En esa época vivía yo en la sierra, y en un pueblo de la Sierra de Madrid. Y entonces, bueno, pues nos fuimos a la piscina y cuando salimos yo fui en coche y mi hija con una prima iba en bici. Y entonces, bueno, pues cuando ya nos íbamos para casa, el camino que tenían que coger para ir en coche era bastante peligroso y entonces todo el mundo atravesaba por las vías del tren de la estación y bueno, pues pasa un tren, ella no lo vio y se la llevó por delante. Entonces, bueno, pues en ese momento te puedes imaginar el estado de shock mío, de toda la familia, o sea, se te vuela por los aires toda tu vida, así, clac, en cuestión de 2 minutos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Y bueno, pues ahí te quedas en estado de shock, no sabes ni qué hacer, yo creo que esa noche ni dormí, es que lo tienes todo así un poco difuso. Y a la mañana siguiente yo ahí es cuando ya empecé a notar, o a sentir, más que a notar, a sentir cómo alguien tiraba de mí. Porque a la mañana siguiente yo me levanté y pues estás eso, en un estado de shock que no sabes, no te crees lo que te ha pasado, ¿no? Y es que no hay palabras para describirlo. Entonces, en ese momento lo que se me ocurrió es, me voy a una iglesia, y me fui a una iglesia. Y entonces allí ocurrió algo que yo en ese momento ni caí, ni me percaté, pero yo luego, con el tiempo, he ido colocando en perspectiva y lo he entendido. Entonces,
imagínate, era un pueblo pequeño, ahí se había enterado todo el mundo del accidente, lógicamente, o sea, fue... De hecho, yo creo que se declaró al día siguiente luto o algo así, y el párroco me vio. Y en ese momento, pues hombre, de un párroco, ¿qué esperas? Pues que se acerque a ti, si sabe que eres la madre. A mí él solo me hizo así. Y en ese momento yo no estaba ni para juzgar, ni para... Yo estuve allí rezando a ver si encontraba algo, me sentía igual de rota y bueno, luego ya tuvimos que ir a casa, lo que fuese. Entonces luego fuimos a... me tocaba encontrar una iglesia para hacer la misa de Laura. Y muy difícil también todo esto. Y ¿qué pasó? Que claro, como este señor, este párroco, a mí, este sacerdote, a mí no me acogió, no me arropó, yo no quise hacer la misa ahí. Pero tampoco sentía nada, o sea, yo no estaba para sentir nada malo hacia nadie, simplemente no me acogió. Y entonces dije, no, pues yo tengo que ir al otro lado. Yo antes vivía en Pozuelo, de Alarcón, y entonces pues dijimos, bueno, pues vamos a Pozuelo a ver y tal. Y entonces íbamos intentamos hacerlo en Sonstad. Pero allí habían cerrado ya las misas por la tarde o algo así, recuerdo, porque era verano o algo así. Y entonces, bueno, pues al final dije, pues mira, nos vamos a Caná, que es la iglesia además donde bauticé a mi niña, y yo me voy allí. Y bueno, nos fuimos allí, y allí el sacerdote, en cuanto me vio, me acompañaba una amiga, en cuanto me vio, ¿qué te pasa? Yo no podía ni hablar, no le podía decir ni lo que me pasaba, ya me puse a llorar, ¿pero qué te pasa, hija? Y ya, bueno, pues se lo contamos, que queremos hacer la misa, y bueno, a mí yo allí ya sentí un abrazo consolador, muy consolador. Y entonces, bueno, pues me dijo, bueno, pues vente la semana que viene, ya me dio una fecha para la misa, vente la semana que viene y hablamos antes. Entonces, bueno, estuve hablando con él, me acuerdo que me dijo, bueno, vete cuando hacemos la misa, cuando te vayas de vacaciones, me mandó un libro para leer, léete este libro que te puede ayudar y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y eso hice, durante el verano hicimos la misa me llegó mucho, todas las lecturas que eligió el sacerdote, o sea, a mí me empezaba a cobrar sentido todo aquello que yo antes escuchaba y no entendía, o sea, o es que ni siquiera pasaba por mi cabeza, no le prestaba nada de atención, pues yo ahí, por las circunstancias en las que estaba, empezaba a entender, o a mis oídos empezaban a abrirse, de alguna manera, eso es lo que yo sentía. Y entonces, bueno, yo ese libro me lo estuve leyendo todo el verano, me lo leí 3 veces. Y entonces, a la vuelta del verano, quedé con él otra vez, me atendió y me dijo, bueno, ¿esto cómo lo quieres enfocar? ¿Te ha gustado el libro? Tal, sí, bueno, el libro, lo comento si quieres, se llama La cabaña. Y entonces, bueno, pues es como una inmersión ahí en la fe, porque te explican, fíjate, yo no sabía ni lo que era la gracia, o sea, yo decía, la gracia me lo voy a leer otra vez, y venga a leer otra vez, porque yo no entendía muy bien el significado, o sea, entendía el concepto, pero no o sea, entendía, sí, lo había oído 1000 veces, pero yo quería entenderlo con profundidad. Y entonces, bueno, pues me lo leí muchas veces y tal, hasta que lo entendí. Y bueno, entonces ella me dijo, bueno, pues ahora te has leído el libro y tal, ¿y esto cómo quieres enfocar todo esto? Y le dije, pues hombre, yo es que lo quiero enfocar desde la fe, pero es que yo no tengo fe, es que la tengo que trabajar, porque es que yo esto no sé por dónde empezar. Y bueno, pues él empezó a ayudarme, pum, 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 esto ya era septiembre, yo iba a verle cada 15 días, cada vez encontraba más consuelo, pero yo seguía sintiéndome dinamitada por dentro, porque es como te sientes, o sea, es que no encuentras, de repente tu vida se ha ido fuera de sí y no encuentras sitio en este mundo. Yo era como, yo decía, es que yo no sé qué hago aquí, si es que no sé, no entiendo qué hago yo aquí ahora. Para mí era, si lo puedo expresar de alguna forma, o sea, yo había fracasado, porque yo era madre, yo soy madre, vamos, y entonces yo estaba para cuidar a mi hija, y entonces si yo ahora no puedo cuidar a mi hija, ¿dónde está mi hija para cuidarla? Eran mis preguntas, ¿dónde está? Es que yo necesito saber dónde está. Y yo eso lo tenía aquí, me decían, está en el cielo. Ya, pero eso está aquí. Yo, ¿el cielo qué es? ¿Qué es esto del cielo? No lo entiendo. Entre medias conozco una chica que había estado en un retiro de Maús y me dice, oye, a ti te voy a llevar yo a este sitio. Dice, te voy a llevar a un retiro de Maús porque tú de allí vas a salir, y me decía, y vas a tener aquí a Jesús, es muy expresiva, aquí a Jesús y aquí a tu hija. Y yo le decía, bueno, pues yo me voy a donde tú me lleves, pero eso es lo que yo quiero tener.
Y entonces, pues efectivamente se movió mucho, me consiguió una plaza en el primer retiro de Maús que había, que fue en el mes de octubre. Y ahí a mí eso me sirvió, o sea, fue como meterme en una piscina, me metí en una piscina ¡pum!, de la fe. Entré y salí, y yo durante ese retiro de repente se me abrió el corazón. O sea, ahí entendí pues que tienes que abrir tu corazón y bajarlo todo al corazón, o sea, de la razón al corazón. Eso era mi problema, que yo lo intentaba razonar todo y tienes que abrirte a un poco a lo sobrenatural. Y yo eso no lo entendía. Yo me quedaba aquí en la tierra. Y entonces ahí fue cuando yo aprendí a pedir, pues eso, a ser honesta conmigo misma. O sea, fue como un vaciado de mochila, vacié toda la mochila y empecé de cero. Ahí mi caminito, mi pequeño caminito. O sea, yo ahí empecé a sentir algo tan profundo, es que a ver si lo puedo explicar con palabras, algo tan profundo que hasta me daba miedo. Entonces, era como una fuerza interior que yo de repente, del pasar a la ceguera, que yo decía, es que no sé a dónde agarrarme, porque a mí por mucho que me dicen que es que esto sí, el cielo existe, que mi hija está fenomenal, eso no te consuela, porque tú quieres achuchar, tú quieres tenerla aquí. Y entonces, pues a mí que de repente era una fuerza interior que me hacía moverme de verdad, con un ímpetu que yo no entendía. Y entonces yo me acuerdo que fui a ver a don Jesús y yo le decía, es que ya me está dando miedo, porque yo esto no sé si es que me estoy volviendo un poco loca. Yo eso no lo había sentido nunca. Y entonces le decía, pues a lo mejor me estoy volviendo un poco loca. Y me decía, no te estás volviendo loca, tú estate tranquila, que no te estás volviendo loca. O sea, tienes que ser humilde y saber que... y aceptar estas cosas con humildad. Y entonces así empezó un poco todo este camino. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Pero no me salió, es verdad que yo solo he pensado muchas veces, porque hubiese sido lo natural, pero yo yo tenía una necesidad de entender que me estaba, o sea, por qué había pasado eso. Y además, yo recuerdo que, mira, te voy a contar otra cosa, 9 meses antes del accidente, a Laura le habían diagnosticado diabetes. Entonces, bueno, yo ya te he dicho que estaba separada y luego he obtenido la nulidad. Entonces, pues yo he sacado a mis hijos adelante, sola. Mi vida no ha sido fácil, o sea, he tenido que pelear mucho. Y entonces yo estaba acostumbrada a solucionar problemas. Yo era solucionadora de problemas en mi casa, todo lo hacía yo, todo lo solucionaba yo. Entonces, cuando le dio la diabetes a mi hija, le diagnosticaron la diabetes, pues eso fue un palo también, porque era pequeña, era 12 años, tenía, y oye, esto de pincharse todos los días la insulina, o sea, los primeros días la ingresaron en la UBI, era un shock, muy malita, tal, al día siguiente, venga, pínchate ya. Entonces yo me acuerdo que le cogía la carita y le decía, Laura, tú no te preocupes, que yo estaba igual de asustada que ella, pero yo le decía, tú no te preocupes, que de esta vamos a salir, porque yo me voy a encargar. Y entonces yo con eso le transmití a mis hijos, siempre les he transmitido esa fuerza. Pero yo en este momento, yo decía, el día del accidente, yo decía, ¿y después? ¿Y ahora qué hago? Si es que yo ahora no puedo hacer nada, o sea, me he quedado sin recursos y yo estaba acostumbrada a solucionarlo todo. Y después de ese retiro fue cuando me viene, pero yo no pensaba, ¿por qué me has hecho esto? No, yo simplemente decía, que alguien me ayude, necesito algo a lo que agarrarme para poder ayudarme a mí misma y salir de esto, porque yo veía que a mi hijo, si no el otro que tengo, yo no me sentía preparada para tirar de él. Y después de ese retiro fue esa humildad de decir, es que soy incapaz de solucionarlo, por favor ayúdame tú. Fue ahí, ese es lo que te llega dentro, lo que a mí me llegó. Pues hombre, un poco extrañados, desde luego, porque claro, lo que se piensa todo el mundo cuando estás en una situación así es que te estás agarrando a un clavo ardiendo. Y entonces de primera surgen las dudas, con esto de cuando esta chica me lleva al retiro, pues
a ver dónde lo están metiendo, a ver si esto va a ser una secta, tal, no sé qué, pero es que yo me daba igual, porque yo decía, yo aquí estoy ahora yo, esto es lo que yo siento, y era una... Por mucho que a mí me dijesen, bueno, ten cuidado, es que es una certeza la que tienes ahí dentro, eso que sientes era tan profundo y es tan certezo, tiene tal certeza dentro de ti mismo que yo una vez pregunté al sacerdote, me estoy volviendo loca, pero yo eso ya sabía que era algo de verdad, o sea, era algo que tienes ahí y que sigo sin dudarlo, o sea, aquello que yo sentía y que esa fuerza, ese motor que me movía, eso es una certeza. Claro, porque yo empecé a entender, yo de repente a partir de ese retiro y con la ayuda de este sacerdote y de otros más, claro, porque de ese retiro conocí a otros y tal, y bueno, te van ayudando mucho. Yo preguntaba, yo de verdad se me quitaron las vergüenzas y yo decía, yo como una analfabeta espiritual, yo a preguntar todo, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Yo preguntaba todo. Y entonces me leía muchísimo, tenía una sed de lectura, entonces yo veía que todo lo que me pasaba, yo decía, pues es que esto es lo que me están poniendo aquí, o sea, esto es verdad. O sea, y luego yo todo lo que leía ya empezaba a ir a misa y era como que todo cobraba sentido, o sea, lo entendía todo. Yo de repente lo entendía todo. Y yo decía, ¿yo por qué entiendo todo esto? Si antes no entendía nada. O sea, y me sigue pasando. O sea, es verdad que hay fases en las que estás un poquito más seca o más poco atenta, tal, no sé qué, pero es verdad que yo, o sea, yo decía, yo ahora es como si fuese sabia, de repente. Y es porque te está ayudando, desde arriba te están ayudando, o sea, te están dando esas fuerzas para que tú salgas adelante. Eso es una certeza que yo tengo ahí y que nadie me la roba. Por mucho que quieran decir, no, esto es una tabla de salvación. No, no es una tabla de salvación, es algo más fuerte, mucho más bonito. De hecho, yo me siento privilegiada por haber sentido eso. Eso no significa que yo quiera tener aquí a mi hija, o sea, pero yo me siento privilegiada por haber sentido eso. Y yo ahí empecé a entender que para mí fue radicar esa transformación que tú me preguntabas, empecé a entender, empecé a soltar un poco. Yo a mi hija la quería tener aquí y yo era esa sensación que yo te decía, la tengo que cuidar, ¿dónde está? Yo no sé vivir, para mí eso era radical y me volvía loca, ¿eh? O sea, el no saber dónde estaba me volvía loca. Te desespera, de verdad, ese dolor. O sea, yo digo, si el infierno existe, debe ser algo parecido, porque te lleva a la desesperación. Y entonces, el saber que ella estaba bien, para mí fue radical. Esa confianza de decir, bueno, pues está bien, y si tiene que estar así, si tiene que ser así, no lo entiendo, pero ya lo entenderé, pero sé que está bien. Y entonces, para mí como madre, eso me consuela, saber que hay alguien mejor que yo que la está cuidando. Y me tranquiliza y además me da paciencia para esperar. Tengo muchísima paciencia. Hombre, hay veces que la pierdo, pero vuelvo a pedir. Aprendí a rezar. Eso es otra cosa que me pasaba. Cuando yo tenía esos momentos de desesperación, a mí hubo una persona que me decía, Eva, reza mucho. Yo lo de rezar no sabía ni lo que... Rezar Padre Nuestro así como un loro, yo no lo sentía. Tú rezas mucho, Eva, tú rezas mucho. Y yo empecé a rezar y en los momentos esos de desesperación, mira, al principio te mandan lesatín, orfidal, no sé qué. No había nada que te quitase esa desesperación. Yo rezaba y me quedaba dormida. Y yo luego me despertaba y decía, pero ¿cómo puede ser posible que haya encontrado esta tranquilidad como para poder quedarme dormida? Eso era rezando. Sí, es que son cosas que te pasan tan profundas que... Bueno, que al principio no las procesas en tu cabeza, pero luego ya dices, es que esto me está pasando. Pues bueno, pues en este camino que hice fui conociendo, me fueron presentando personas que estaban vinculadas a esta parroquia y que era por casualidad también, pues son estas personas que te van poniendo por el camino para que te ayuden y salgas adelante. Entonces, bueno, pues una amiga que también es de la parroquia, también había perdido su hijo. Y bueno, pues ella empezó a ayudarme, hablábamos mucho y tal, entonces bueno, pues ya vas adquiriendo un vínculo más fuerte. Luego otra amiga mía al año perdió a su hija y entonces bueno, pues también yo le presenté al sacerdote, ella hizo el retiro, entonces también fuimos tomando así vínculos, varias, así que coincidíamos de la parroquia
Y entonces un día en un retiro espiritual, en unos ejercicios espirituales de la parroquia, don Jesús, el párroco, nos dijo: oye, estoy pensando en formar un grupo de madres porque estoy viendo que la parroquia tiene que atender esta necesidad, porque ya sois bastantes y tal. Y entonces, bueno, pues creó un grupo. Pues fíjate que te piensas que somos poquísimas, que esto solo te pasa a ti, pues yo creo que ya somos 50 y tantas, sí, muchísimas. Y entonces nos reúne una vez al mes, nos da una meditación, siempre suele ir relacionado con lo que nos ha pasado a nosotras, pues con el sentido del sufrimiento, que es el cielo, bueno, cosas que a nosotras nos llenan muchísimo y nos ayudan. Y luego entre nosotras, pues claro, quedamos, compartimos meditamos estas enseñanzas, las compartimos y nos ayudamos un montón las unas a las otras, porque las hay más veteranas, las hay más que les acaba de pasar, y entonces entre nosotras hablamos el mismo idioma, que nadie nos entiende. Es muy difícil, fíjate, me cuesta expresar lo que sientes, porque es que no hay palabras. De hecho, una vez leí, y es verdad, para la persona que pierde el marido es una viuda, al revés es un viudo, huérfano el que pierde padres, ¿no? Pero el que pierde un hijo no está en el diccionario. ¿Qué palabra tenemos? O sea, es tan antinatural. Entonces ese lenguaje solo lo entendemos nosotras y nos ayuda muchísimo. Pues yo les diría que desde luego, aunque parezca que no puede salir, desde luego confiando en el Señor, es que sales adelante, pero con regalos, con muchísimos regalos, de verdad, ¿eh? O sea, donde parecía que no podías volver a ser feliz, no, hombre, yo no te digo que vaya a ser un camino fácil, porque no lo es. O sea, y desde luego, o sea, yo todos los días, si quiero, lloro. Muchos días me aguanto, pero esto es un camino difícil. Pero claro, con la esperanza que se viven las cosas, puedes volver a ser feliz. Es que, por favor, que se agarren a la oración, pero como puedan, vamos. O sea, aunque te creas que es que no va a servir para nada, sí que sirve, sí que sirve. Es que siempre te escucha. Y desde luego en el momento más difícil de tu vida, ahí está, ahí está. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.